Este es parte del trabajo de estudiar. Estudiar no es solamente leer libro o incluso solamente tomar clases. Estudiar también tiene que ver con hacer tareas, asignaciones, investigación, independientemente del tipo de trabajo que nos toque hacer, pero parte del estudio tiene que ver con poner a prueba lo que sabemos, ¿ya? Una cosa es leer un libro y quizás uno no entiende muy bien lo que dice el libro. Una cosa es ver una clase y quizás no entiende muy bien lo que el profesor dice. Entonces, uno ve todo eso, o por lo menos uno se pone a prueba con todo eso cuando uno ya comienza a escribir y ya comienza a hacer sus tareas, ¿no? Entonces, ahí es una manera de uno probarse a sí mismo de que está estudiando, está aprendiendo o está entendiendo el tema. Porque el punto de las clases, y va a ser una clase un poquito larga, el punto de las clases es entender. De nada nos sirve meternos 10 libros, tomar 10 cursos si no entendemos lo que estamos estudiando. Entonces, bien, Dios les bendiga a todos. Quiero darles una pequeña presentación de un detalle muy importante. Como estaba diciendo anteriormente, la mayoría de estudiantes de este curso son personas nuevas, que es el primer curso que están tomando conmigo. Hay unos cuantos de este curso que ya llevan estudiando un año conmigo. Quiero decirles que estas clases no son un proyecto a corto plazo, son de hecho un proyecto a largo plazo, por lo menos de 4 años de estudio, 4 años de clases, de materia. Y bueno, ya llevamos un año y medio con este trabajo y el objetivo es proveerle a los estudiantes la formación bíblica, teológica y educacional necesaria para poder desarrollar el ministerio de la mejor forma que podamos. Hace poco yo mandé un anuncio de un curso de los días viernes, que es este de acá, que es este de acá, el de Apocalipsis de Daniel. Yo trabajo, amado hermano, con 3 grupos de clase. Los días miércoles se trabaja un curso, los días viernes se trabaja otro curso y los días sábados soy profesor de griego, estoy con otros estudiantes enseñando griego, ¿no? Griego bíblico. Entonces, hay algunos estudiantes que toman 2 cursos a la vez, se conectan los miércoles y se conectan a las clases de los viernes. Entonces, si está en su posibilidad tomar 2 cursos, están cordialmente invitados. Cada curso aborda temas diferentes. En uno se trabaja con asignaciones y en otro no se trabaja con muchas asignaciones debido a las actividades personales. Bien, sea el caso que solamente vaya a tomar un curso, quiero mostrarles los cursos que vamos a estudiar este año para que los vaya tomando en consideración, porque sé que cada estudiante al final de cuentas, cuando no puede tomar 2 cursos, tiene su preferencia una cosa de la otra. Ahorita, durante febrero y marzo, que ya se nos fue febrero, estamos estudiando apologética. Marzo, abril y mayo, los días viernes, se va a estar estudiando el libro de Apocalipsis y Daniel, verso por verso. ¿Qué vamos a estudiar cuando se termine apologética? Bueno, cuando se termine apologética, vamos a estudiar el libro de Hechos. Va a haber un curso de Hechos del Espíritu Santo que va a durar 2 meses. Los días viernes, a partir de junio y de julio, va a haber otro curso también que es de escatología. ¿En qué se diferencia estudiar Apocalipsis y Daniel de escatología? Bueno, Apocalipsis y Daniel es un curso centrado en el texto, enfocado en los 2 libros de Apocalipsis y Daniel. Escatología es un curso de teología sistemática que abarca Antiguo y Nuevo Testamento, lo que la Biblia tiene que enseñar sobre escatología, ¿no? Junio, julio y agosto, nótese que hay algunos cursos que van a durar 3 meses, como el de Apocalipsis de Daniel. En junio, julio y agosto va a haber una clase de ministerio pastoral de 3 meses, ya sea que, bueno, yo sé que hay muchos pastores tomando clase o algunos que están en preparación para ese llamado, ¿no? Entonces yo sé que es un curso que les va a beneficiar bastante de ministerio pastoral. En agosto y en septiembre van a ver un curso que tiene 2 temas, antropología y amartiología. Antropología estudia la doctrina bíblica, obviamente desde un punto de vista teológico, no solamente filosófico, del hombre, y la amartiología estudia la doctrina del pecado. En septiembre, octubre y noviembre va a haber un curso de homilética avanzada, así como los días viernes estamos estudiando hermenéutica avanzada, septiembre, octubre y noviembre vamos a tener lo que es homilética avanzada. ¿Por qué avanzada? Porque en la Escuela Bíblica Logos ya están dando lo que es hermenéutica 1 y yo doy homilética 1 también.
Entonces, como ya muchos tomaron ese curso en la Escuela Logo, entonces voy a dar una homilética que es más avanzada, aborda cositas un poco más exhaustivas, ¿no? Octubre, noviembre va a haber un curso del Evangelio según San Juan, y cerramos el año con 2 materias que tienen que ver con ministerio. Uno es estrategias de evangelismo, dura 2 meses igual, y el otro es liderazgo. Todas estas son las materias, van a ser de este año. Ya para el próximo año van a haber pues más materia. Entonces, si usted conoce algún hermano, algún ministro o alguien que esté interesado en estudiar teología o Biblia, esas son las materias que yo voy a estar impartiendo este año. El costo de las materias siempre es el mismo, eso nunca cambia, solamente lo que puede llegar a variar es el tiempo. Algunas van a durar 2 meses, algunas van a durar 3 meses, eso tiene que ver mucho por la cantidad de material con la que uno trabaja. Y bueno, una de las cosas más importantes, todo el material con el que vamos a trabajar es material pentecostal, de la serie Fe y Acción, de la Escuela Berea, de Global University, y bueno, todo el material siempre es abordado de una perspectiva pentecostal. Antes de entrar a la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Si no hay pregunta, les quería dejar, bueno, dejado esto, este documento se lo mandé al grupo de WhatsApp para que usted lo tome en consideración, ya sea que pueda tomar las 2 materias o que pueda tomar solamente una, vaya viendo cuál van siendo de su preferencia. Bien. Antes de empezar la clase, quiero que veamos un video. Esta clase se trata sobre los milagros y cómo los milagros son importantes, ¿no? Entonces, se confunde mucho el tema de los milagros, ciencia y filosofía. Así que antes de hablar de los milagros, quiero que veamos este video. A ver. Bien, me confirman si se escucha bien. Algunos eruditos del Nuevo Testamento tratan los informes de milagros del Nuevo Testamento como si debieran reflejar acentos legendarios y no pudieran reflejar fuentes de testigos oculares. Rudolf Bultmann afirma que las personas modernas y maduras no creen en los milagros y que nadie puede o mantiene seriamente la visión del mundo del Nuevo Testamento. Mi libro sobre milagros, que el editor tituló Milagros, la credibilidad de los relatos del Nuevo Testamento, comenzó como una nota al pie de página para el comentario de mis hechos, en el que estaba tratando de señalar que algunos estudiosos descartan estos relatos y dicen que eso debe ser legendario, y por lo tanto expresan sus opiniones sobre la confiabilidad de las tradiciones detrás de nuestras fuentes escritas. Mi respuesta fue simplemente, mire, sin embargo, si explica estas cosas, no puede negar que las afirmaciones de este tipo se producen a nivel de testigos presenciales. Hoy tenemos muchos de estos. Así que empecé a recopilar algunos de esos informes, y finalmente se convirtió en un libro de 1000 páginas. Ahora es la secuela de mi libro sobre la fiabilidad histórica de los evangelios. Voy a dar una muestra de algunos de los materiales más interesantes aquí. Existen varios fundamentos filosóficos para la cosmovisión de lo antisobrenatural. Muchos de ellos tenían que ver con los primeros deístas, pero lo que se convirtió en la influencia de largo alcance fue especialmente la influencia de David Hume. David Hume consideraba los milagros como violaciones de la ley natural. Esta era una forma diferente de definirlos, que nadie antes de él había empleado. Era diferente de Agustín. Sus ecos de John Locke, quien fue un pensador anterior de la Ilustración, sugieren que estaba atacando a Locke, quien aceptó los milagros como compatibles con la razón. La mayoría de los primeros científicos de la Ilustración eran cristianos, o en el caso de Isaac Newton, quizás un ariano. Pero la mayoría de ellos creían en un solo Dios verdadero, y creían que Dios podía hacer milagros. De hecho, los discípulos de Newton por mucho tiempo después de él todavía creían en los milagros porque no creían que lo hiciera el creador del universo, pues sería una violación de la ley natural para él hacer milagros, ya que él había creado la ley natural para empezar. De hecho, en la Biblia, muchos de lo que vemos como milagros definidos, Dios realmente obra a través de la naturaleza. Incluso la separación del mar en Éxodo 14 dice que Dios envió un fuerte viento del este y sopló el mar hacia atrás. Ahora bien, eso normalmente no sucedería, pero Dios puede usar causas naturales para producir efectos sobrenaturales.
Este es un tema filosófico, no es un problema científico. No fue un problema para los primeros científicos de la Ilustración. Es algo que entró en los supuestos científicos modernos, no por la ciencia, sino por la filosofía. El argumento de Hume depende en gran medida de que los milagros violen la ley natural, pero la física moderna ha socavado completamente la concepción de Hume de lo que es la ley natural. En la actualidad generalmente se trata de manera más descriptiva, aunque existen varios enfoques diferentes, pero ninguno de ellos se ajusta al enfoque de Hume. Además, Hume presupone que una deidad no podría intervenir en las leyes de la naturaleza incluso si la deidad los hubiera creado. Pero Hume simplemente presupone ateísmo o deísmo en este punto, y luego niega los milagros basándose en esa presuposición sin la cortesía de informar a sus oyentes que eso es lo que está haciendo. Eso no necesariamente se ajusta a la cosmología de hoy. No todos los empiristas de la Ilustración estaban de acuerdo con él, como mencionamos, estaba discutiendo en parte contra John Locke, un empirista anterior. Muchos de los primeros pensadores científicos de la Ilustración, mencionamos a Isaac Newton, también Robert Boyle, el padre de la química, y demás, imaginaron leyes de la naturaleza solo porque creían que había un legislador, un hacedor de leyes. Insistieron en que Dios era libre de cambiar las leyes, o de trabajar en torno a las leyes, o de trabajar a través de las leyes como él eligiera. La epistemología de Hume, el enfoque del conocimiento de Hume se suponía que era inductivo, pero aquí su argumento no es inductivo, en realidad es circular, como han señalado los estudiosos a menudo. Él dice que la experiencia muestra que los milagros no ocurren, o al menos, la experiencia humana uniforme demuestra que nunca podemos esperar que ocurra un milagro, y sin embargo, cuando se presentan informes de milagros de testigos oculares bien fundamentados, él dice que deben ser rechazados porque los milagros no pueden suceder, porque, esencialmente, la experiencia humana uniforme está en contra. Si ese no es un argumento circular, no sé cuál lo sería. Desestimó los informes de los jansenistas que eran un blanco fácil, eran demasiado agustinos para los jesuitas, eran demasiado católicos para los protestantes. Rechazó los informes de los jansenistas, y sin embargo, el que cita es la curación de la sobrina de Blaise Pascal. Blaise Pascal, matemático brillante, esencialmente el padre de la computadora moderna, tuvo simpatías jansenistas, tuvo una experiencia poderosa con Dios. Pero la sobrina de Pascal tenía una llaga en los ojos, era público, apestaba, era claramente orgánico. Fue sanada instantáneamente y públicamente, en un punto de contacto de fe. La reina madre envió a su propio médico a verificar esto, y lo verificó. Pascal fue persuadido. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Hume? Hume cita este ejemplo y dice, mira, esto no puede ser cierto, aunque esté mucho mejor documentado que cualquier otra cosa que tengamos en el Nuevo Testamento. Esto no puede ser cierto, entonces, ¿por qué creemos algo del Nuevo Testamento? Como se señaló, su argumento presupone una postura teológica, el ateísmo o el deísmo. En las premisas teístas, sin embargo, un universo ordenado no es incompatible con el teísmo. Hume enmarcó explícitamente su argumento en contra de la apologética cristiana contemporánea, especialmente los anglicanos latitudinarios. Muchos de los primeros científicos ingleses eran cristianos comprometidos y tenían ese tipo de enfoque. Pero ¿por qué deberían los académicos sentirse obligados a presuponer el ateísmo hoy? Quentin Smith, quien no es teísta, es un filósofo que no es teísta. Se queja muy respetuosamente de que una gran mayoría de los que escriben sobre teísmo y filosofía de la religión de hoy escriben para apoyarlo. Ha habido varios desafíos filosóficos recientes para Hume sobre los milagros, publicados por Cambridge, Cornell y Oxford, y varios otros círculos. Curiosamente, el publicado por Oxford, un crítico acusó: ¿no crees en este argumento de Hume porque eres cristiano? A lo que él respondió, en realidad no lo soy, simplemente pensé que era un mal argumento. Si revisa las revistas filosóficas, etc., hay mucha más gente que discute el ensayo de Hume sobre esto en lugar de defenderlo. Pero el argumento de Hume tenía ciertas implicaciones que se siguieron en la cultura y en el estudio de hecho, de los evangelios. Nos ocuparemos de eso y de otros temas relacionados con Hume en la próxima lección. Bien. El propósito de este video es que, bueno, habla de un personaje que vamos a estudiar ahorita y
habla de algo que hemos venido hablando durante este curso. Y es lo siguiente. Bien, mire, nosotros no discutimos mucho el tema de los milagros. Para nosotros los pentecostales, en mayor frase, no es un tema de discusión. Nosotros creemos en los milagros y ya, los milagros existen y ya. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nosotros creemos en los milagros? ¿Algún voluntario? Pastor, porque lo hemos experimentado en nuestras vidas. Mano Gilson, un milagro que usted haya experimentado, puede testificar ahorita. Bueno, sí, muchísimo, pero uno fue que el Señor me sanó porque yo estaba enfermo del hígado y los doctores decían que no tenían cura y yo estuve orando, yendo a la iglesia a orar solo de madrugada y me hicieron muchos exámenes y un día la doctora me llamó que yo estaba sano, que no sabía qué fue lo que pasó, pero que de eso no me iba a morir ahora, porque estaba sano. Bien, usted tiene los documentos que muestran, los documentos médicos que muestran que antes estaba enfermo y luego fue curado. Bueno, tendría que buscarlo, Los pero tiene, los tiene. bueno, me imagino que sí, mi esposa los tiene que tener porque yo iba al doctor y todo eso, pero de que los guardé para guardarlos como algo, no los tengo, no Un creo dato, tenerlos. gracias, Manuelito. Un dato, ese tipo de milagros es bueno guardarlo, documentarlo en algún punto, quizás nos va a tocar hablar sobre eso, tenerlo. Bien, la cuestión es la siguiente. Nosotros por nuestra cosmovisión, que ya hemos hablado mucho sobre eso, por nuestra filosofía, que ya hemos hablado mucho de eso, para nosotros los milagros, no sé, los milagros para nosotros es algo que esperamos, es algo que sucede, es algo que pasa, es algo que vemos en el culto, es algo que hemos visto en otras personas, no sé, estamos rodeados de milagros. Pero eso no significa que todas las personas vean los milagros de la misma manera. Como hemos visto, hay diferentes cosmovisiones y hay diferentes filosofías, entonces no todas las personas van a articular los milagros de la misma forma. Ahora, se supone que apologética no es para hablar entre cristianos, porque, a ver, hasta los cesacionistas que no creen en la continuidad de los dones tienen que admitir los milagros. Es imposible negarlo. Entonces, este no es un tema que vayamos a discutir entre nosotros. Damos por sentado que los milagros existen, sino que es un tema que vamos a hablar y conversar con personas que no creen en los milagros. Entonces, una pregunta, ¿por qué hay personas que no creen en los milagros? ¿Por qué las personas no creen en los milagros? Hermana Carmen creo que está hablando, pero no, tiene apagado su micrófono. Pastor, yo pienso porque muchos de ellos la ciencia no haya explicación para ellos. Y como las personas están basadas en lo que opine la ciencia, pues por eso es que muchos de ellos no creen en los milagros. Amén, gracias hermano Antonio. ¿Alguien más? ¿Por qué hay gente que no cree en los milagros? Pastor, yo creo que muchos no creen porque no quieren creer, porque evidencias hay. ¿Qué evidencias hay de los milagros? Bueno, hemos visto muchas personas que han testificado de milagros y de que lo hemos visto en nuestras comunidades. Que no lo quieren llamar milagros son otros $20, 20 pesos. Amén, amén. Ahora, gracias, Manuel. Ahora le pregunto, ¿esto de no creer en los milagros es por la ciencia? ¿Es por creer en la ciencia? ¿O es por alguna otra razón? Porque mire, esto es complicado. El acercamiento que los cristianos hemos tenido a la ciencia es complejo. ¿Por qué? Porque la ciencia trabaja diferente a lo que nosotros trabajamos. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos dentro de nuestras iglesias, hermanos, profesionales en campo de ciencia. Ahora, la ciencia no necesariamente son ciencias naturales solamente. Existen las ciencias de la medicina y conocemos varios hermanos que son médicos. ¿Hay algún profesional acá entre nosotros que tenga alguna profesión de medicina o algo por el estilo? ¿Hay algún hermano que sea, tenga alguna profesión o algo, cualquier cosa que nos pueda compartir? ¿Alguien?
¿Alguien que tenga alguna profesión o algo que quiera compartir? Es para la clase, necesito que me colaboren. Puede ser ciencias jurídicas, ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias de la educación. ¿Nadie? Bien, miren, mi punto con todo esto es que cada profesión tiene un objeto de estudio, ¿ya? Por ejemplo, las ciencias de la salud, ¿qué estudian? Estudian la salud, ¿no? El cuerpo humano y todo eso. Las ciencias jurídicas, por ejemplo, no estudian el cuerpo humano. ¿Qué estudian las ciencias jurídicas? Leyes, ok. Las ciencias sociales, que son psicología, sociología, antropología, filosofía. ¿Qué estudian las ciencias sociales? Bueno, la sociedad, ¿no? Ahora, vámonos a esto. Ciencias naturales. ¿Qué estudian las ciencias naturales? ¿Alguien sabe? Esta es una pregunta de segundo año de secundaria. ¿Qué estudian las ciencias naturales? Comportamiento humano. En teoría sí, entra dentro del campo, pero no exactamente. El comportamiento humano lo estudia la psicología y sociología, que entra dentro de las ciencias sociales. Elementos y su composición. Bien, digo que sí porque ciencias naturales estudia todo lo que está en el marco de lo natural y de naturaleza, todo lo que existe, ¿no? Entonces las ciencias naturales y de ahí pues, se derivan varias subciencias, ¿no? Se estudia todo lo que existe. Ahora, ¿cuál es el punto? A veces nosotros los pentecostales, y digo pentecostales porque voy a hablar como pentecostal, decimos, no, pero es que eso es lo que dice la ciencia. Y mire, la ciencia va a decir lo que le compete decir hasta cierto punto, porque la ciencia es ciencia, y la ciencia estudia objetos de estudio, ¿no? Dependiendo del campo que sea. Ahora, la ciencia no es buena ni es mala, la ciencia simplemente es ciencia. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que el hecho de una persona, por así decirlo, ser científico, no quiere decir inherentemente que la persona va a ser atea. Tiene mucho que ver, la personalidad de la persona, pero tenemos que diferenciar lo que es ciencia y lo que es filosofía. Ahora, hemos hablado de que el ateísmo es una filosofía, no es ciencia. Hay personas ateas y hay personas creyentes también que confunden el ateísmo con la ciencia. No se necesita ser ateo para ser científico. Hay científicos que son cristianos, hay muy buenos científicos que son cristianos y hay científicos que no son cristianos. Ahora, los dos grupos de personas estudian lo mismo, ciencia, ya sea astronomía, ya sea biología, ese lo que sea. Son dos personas, utilizan el método científico, pero tienen dos filosofías distintas. Ahora, ¿esto es contradictorio? No, no necesariamente. Simplemente zapatero a su zapato. Dios, voy a decir esto, no se puede demostrar con la ciencia. ¿Qué es lo que dicen los ateos? Demostrarme científicamente que Dios existe. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué respondemos? ¿Qué responde usted? Si un ateo dice, ya, yo creo en Dios, pero demostrarme científicamente que Dios existe. El método científico no puede comprender a Dios, porque el método científico ¿verdad? Lo que proyecta son cosas tangibles que están en la naturaleza. Y creemos que Dios trasciende eso, ¿no? Dios se hizo hombre, obviamente, Jesús. Y Jesús históricamente está comprobado que existió. Ya hemos hablado sobre eso. Ya el tema de la deidad ya tiene que ver con asuntos filosóficos. Entonces, a ver, si alguien a mí me dice, gracias, hermano Antonio, muy buena respuesta, demostrarme científicamente que Dios existe, yo le digo, demostrarme científicamente que tu madre te ama. Demostrarme científicamente que tu padre te ama. ¿Se puede demostrar científicamente eso?
Bueno, alguien dirá, bueno, el amor es un proceso químico y hay personas así de esa índole. No, yo no creo en el amor simplemente son hormonas, son procesos cerebrales y no, el amor es más que eso. Entonces, el tema tiene que ver con el objeto de estudio y a esto quiero llegar. Los fundamentos de la filosofía del naturalismo escéptico no cree en nada que no pueda ser comprobado a través de medios naturales. Y aquellas personas que se acercan, que tienen una filosofía naturalista, no creen en nada que no pueda ser demostrado por métodos comprobables. Ahora, ¿existe algo, aparte de Dios, por ejemplo, que no se pueda demostrar a través de medios naturales? Yo hablé de una cosa, los sentimientos. Los sentimientos no se pueden demostrar por medios naturales. Los sentimientos son algo que tienen que ver con el pensamiento, con las emociones, como queramos llamarlo. No entra en el marco de la naturaleza. No podemos aplicar el método científico a los sentimientos. Por ejemplo, hay otras ciencias que se dedican a eso, pero no aplican las ciencias naturales. Y la filosofía del naturalismo justamente trata con eso. Entonces, el alma, claro, y mire, es ahí donde nosotros nos quedamos en un pegón, cuando discutimos con esta gente. Demostrame científicamente que el alma existe. Y nosotros nos ponemos ahí en un afán de, voy a buscar argumentos científicos para demostrar que el alma existe. Ahí ya nosotros estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque queremos utilizar métodos que no aplican al campo del cual estamos hablando. Mire, el campo de la experiencia, el campo de la religión, no nos gusta esa palabra, pero es la apropiada, se conoce como metafísica y fenómeno, ¿cómo es la palabra? No. A ver, la voy a buscar porque nunca la pude pronunciar bien. No. ¿Cómo es? Fenomenología, creo que. Ya. La ciencia como tal se llama la filosofía fenomenología. Esos son cuestiones filosóficas, teológicas, que no se demuestran a través del método científico. Entonces, si usted habla con alguien y dice, no, yo no creo en los milagros porque los milagros no pueden ser demostrados con el método científico. Eso tiene que ver con filosofía, con la filosofía de las personas. A ver, ¿cómo vamos a definir un milagro? Entramos en materia. Ya le di la introducción que quería. Un milagro es la divina, partimos de ahí. Para creer en los milagros, tenés que creer en lo divino, tenés que creer en lo sobrenatural. Si tú no crees en nada sobrenatural, obviamente no vas a creer en los milagros. Intervención o interrupción en el curso regular del mundo, lo cual produce un hecho inusual pero intencionado, que de otro modo no ocurriría. Con estas definiciones, entonces no se entienden las leyes naturales como la forma normal y regular en que el mundo opera. El milagro ocurre como un inusual, esporádico y específico acto de Dios que trasciende el universo. ¿Por qué muchas personas han rechazado a la Biblia? Sencillo, porque la Biblia tiene relatos de milagros. Y como ellos no creen en nada que sea milagro, entonces no creen en los relatos que están en la Biblia. Dice, esto no significa que los milagros sean violaciones de la ley natural, ni siquiera que se le opongan, como dijo el famoso físico Sir George Stock. Puede ser que el evento que llamamos milagro no produzca la suspensión de las leyes que operan ordinariamente, sino que añada algo que opera a veces. En otras palabras, los milagros no violan las leyes regulares de causa y efecto, simplemente tienen una causa que trasciende la naturaleza. Entonces, mire, hay algo aquí para apuntar. Todo lo que podemos utilizar esto. Ay, no. Ya. Bueno, no sé qué dice, pero vamos a hacer algo. Aquí está todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Y aquí entra mucha ciencia. Todo lo que es objeto natural. Entonces, las ciencias naturales estudian todo lo que está acá. Todo, la vida, el cuerpo, la materia, todo esto. Ahora, ¿cómo podemos
pedir a la ciencia natural que explique algo que se sale de esto, este marco, de lo natural, de lo físico. Entonces, la típica objeción, demostrarme que Dios existe científico. Bien, primero, la persona está pidiendo algo que contradice su propio método, porque el método de las ciencias naturales se supone que se tiene que estudiar algo tangible, algo físico. El concepto de Dios, y no digo que no tenga que ver con lo físico, yo digo que trasciende lo físico, porque recordemos que Jesús se hizo hombre, carne y físico y todo eso. Entonces el concepto de Dios trasciende. Entonces el concepto de Dios es algo que trasciende el método científico. Va más allá. Ahora, el tema no es Dios, el tema es los milagros. Cuando hablamos de los milagros como curaciones, una persona que camina sobre el mar, que las aguas se dividen, estamos hablando de sucesos que se salen de acá, de lo natural. Ahora, esos sucesos no ocurren por sí solos. Estos sucesos ocurren ¿por qué? ¿Por qué ocurren los milagros? Por intervención divina. Porque Dios los hace, correcto. Entonces, el ser, y no solamente Dios, bueno, hay demonios que también hacen milagros, pero eso ya es otro tema. El ser que trasciende todos estos objetos naturales causa esto. Acciones y sucesos que sobrepasan las leyes naturales, las trascienden. Entonces, intentar convencer a alguien de que los milagros son reales sin que la persona crea en Dios es algo complicado. Porque la fuente de los milagros es Dios. Para creer en los milagros hay que creer en Dios o creer en lo sobrenatural, ¿no? Creer en lo que trasciende lo sobrenatural. Entonces, esas son las premisas, hermano, ¿ya? Y vamos a ver más premisas de otras personas. Entonces, la pregunta es, ¿son posibles los milagros? La pregunta más elemental que se debe formular acerca de los milagros es, ¿son posibles? Bueno, si Dios existe, son posibles. Si Dios no existe, no son posibles. Ahora, Dios existe, si no lo demos, mire, hay un punto que concuerda con las clases que hemos estudiado. Si Dios no puede demostrarse científicamente, aparte de la Biblia, recordemos que la Biblia es para los cristianos, ¿y qué quiero decir con esto? Que la Biblia es autoridad para los cristianos, no quiere decir que no usemos la Biblia, porque ya lo hemos hablado, la Biblia está presente siempre. Pero mire, cuando hablamos con personas que para ellos la Biblia no es una autoridad, utilizamos otro recurso, que no es el fundamento, pero es un recurso. ¿Cuál es ese recurso? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Si Dios no se puede demostrar a través del método científico, ¿qué otro método usamos? La evidencia, pastor. La evidencia. ¿Cuál evidencia? Bueno, la evidencia de lo que ocurrió, por ejemplo, si Jesús resucitó de entre los muertos, quiere decir que hay un Dios que lo resucitó. Y de eso tenemos evidencia sin número. O sea que para yo ver un hecho, aunque no lo puedo probar científicamente, pero lo puedo probar por las evidencias. Porque para que sea ciencia, tiene que volverse a repetir. Entonces vamos al hecho de la evidencia. ¿Qué evidencia tenemos de que ese suceso sí ocurrió? De que Joel estuvo aquí en los Estados Unidos. Entonces no lo podemos volver a repetir, pero vamos a la evidencia. ¿Qué evidencia tenemos de que Jesús resucitó? Bueno, tenemos la evidencia de los evangelios. Vemos a Pablo que habla en 1 Corintios capítulo 15, que se le apareció a más de 500 personas, las que aún todavía viven. Vemos la muerte de estos mártires por lo que ellos vieron. O sea que tenemos evidencia de que hay una tumba vacía, vemos que la historia cambió, el antes y después de Cristo, de que Jesucristo sí existió. Como usted dijo, tenemos la historicidad, Josefo y muchos otros más, además de los evangelios, de que Jesús sí existió. No era eso lo que me refería, pero se la doy. Muy buena respuesta. Gracias, hermano Gilson. Hermano Anthony, sí. No, a eso me refería, ¿verdad? Por lo que decía el hermano Gilson, por la evidencia del Jesús histórico. Y ¿verdad? La evidencia que no está en la Biblia, sino que la evidencia que creo que, además de Josefo, creo que Plinio el Joven y toda esa, ¿verdad? Recogen esa evidencia del Jesús histórico, ¿verdad? Que
Si ellos no creen en la Biblia, la historia no puede negar la existencia de Jesús. Les aviso que va a ser una clase larga, vamos a tirar unas 2 horas por si acaso, ya, por si tienen algún compromiso, para que lo tomen en cuenta. Hermano Anthony, sí, mire, a través de la evidencia que tenemos, evidencia histórica, escuchen muy bien, evidencia histórica, es irrefutable que Jesús existió. Pero oigan muy bien la pregunta, ¿pueden demostrar de la misma forma que Jesús existió, que Jesús fue Dios? Una cosa es decir que Jesús existió, y eso es totalmente refutable, honestamente. Otra cosa es decir que Jesús es Dios. Ahorita no estamos tomando en cuenta la Biblia, porque ya la Biblia ya la creemos y todo, ya estamos simulando casos hipotéticos de personas que no consideran la Biblia como autoridad. Entonces, otra cosa diferente es decir que Jesús es Dios. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que yo quiero oír? Podemos demostrar a través de documentos históricos que Jesús existió. Incluso podemos llegar a decir que Jesús resucitó tomando en cuenta el testimonio de personas. No podemos tomarlo como evidencia, es evidencia, honestamente. Pero ¿qué evidencia tenemos de que Jesús es Dios? Mire, es complicado, perdón, Manuel, es complicado porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a responder con Biblia, ¿ya? Y con esto no estoy diciendo que no lo vamos a hacer, vamos a hacer solamente que estamos probando otros recursos por el momento, ¿ya? Hermano Gilson, sí. Los prodigios, los prodigios que hacemos cuando echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Sí, sí. Es válido, es válido. Sí, es buena respuesta, hermano. Hermano Gilson, sí. Se me fue el hilo, pastor. Mire, están bien la respuesta, pero no están llegando a lo que quiero, pero están bien la respuesta. Eso significa que están estudiando bien. Un recurso que nosotros utilizamos, si Dios no puede ser demostrado a través del método científico, es el razonamiento, la lógica y el pensamiento, que son los argumentos que ustedes estudiaron en la clase pasada. Entonces, si Dios no puede ser demostrado a través del método científico, sí puede ser demostrado a través del razonamiento. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la premisa, una de las que me gusta a mí, que es ilógico, que el diseño ontológico, que es ilógico creer que todo lo que está creado de manera tan perfecta no tenga un diseñador. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos utilizar, ya que no podemos demostrar a través del método científico que Dios existe, es el razonamiento, ¿ya? La razón. Ese recurso, como es apologética, es un recurso que se espera que los estudiantes estemos utilizando, pero están dando muy buenas respuestas. Felicidades. Si yo fuera una persona, el Joel que no era cristiano, yo creo que me dejan callado. Bien, los milagros. Bien, ¿dónde nos quedamos? Ya, son posibles. Si no podemos concluir nuestra discusión, irnos a casa. Si lo son. Entonces debemos contestar al argumento que los cataloga de absurdo. Encontremos la raíz de tales argumentos en los escritos de Benedict Spinoza. Él desarrolló el siguiente argumento contra los milagros. Los milagros violan las leyes naturales. Las leyes naturales son inmutables. ¿Qué quiere decir eso? No cambia. Por ejemplo, la gravedad, por lo menos aquí en la Tierra, no va a cambiar. Usted agarra un celular, lo suelta y va a caer. No hay manera de que cambie. Es imposible que las leyes inmutables sean violadas o sobrepasadas. Por lo tanto, los milagros son posibles. Él afirmó con audacia que nada entonces sucede en la naturaleza que contravenga en sus leyes universales. No, nada que contradiga con ella y devenga de ella, pues ella mantiene un orden fijo o inmutable. Ahora, la ciencia per se no dice eso, porque la ciencia estudia bajo sus leyes, pero el concepto de Dios trasciende eso. Entonces, esta refutación de acá no es una refutación científica, es una refutación filosófica. Ahora, ¿por qué quiero utilizar el recurso de la filosofía como un recurso nuestro? Porque las objeciones de las personas no son objeciones científicas, porque valga la redundancia, no tiene nada que ver con el tema, son objeciones filosóficas. Entonces estoy tratando de buscar que así como la gente objeta utilizando el pensamiento, respondámosles también con el pensamiento, que dicho sea paso, los cristianos tenemos muy buenas respuestas en eso. Ciertamente no podemos discutir la tercera premisa de su argumento,
pues lo que es inmutable no puede ser transgredido ni dejado de lado. Pero, ¿son inmutables las leyes naturales? ¿Y define Spinoza correctamente lo que es el milagro? Parece que él mismo hubiera cortado el naipe, pues edifica su premisa sobre su propio punto de vista, de que nada existe más allá del universo. De manera que, una vez que él definió la ley natural como fija e inmutable, es imposible que ocurran milagros. Basó su criterio a partir de la física de Newton, que era el último grito de la moda en su época. Pero los científicos modernos saben que las leyes naturales no nos dicen lo que debe suceder, solo describen lo que suele pasar. Las leyes naturales son probabilidades estadísticas, no hechos inmutables. Por tanto, no podemos descartar las posibilidades de milagros por definición. Mire, hay milagros, a ver, no me voy a tomar a mal lo que voy a decir ya, solamente quiero que lo vean de esta forma. Hay milagros que per se, de manera per se, quizás a ver, quiero decirlo bien para no decirlo equivocado. De manera per se, quizás, Dios no operó de manera sobrenatural. Sabemos que todo lo bueno viene de Dios, eso no se discute. Pero hay milagros que, por ejemplo, en casos médicos, que ellos esperan que ciertas enfermedades y ciertas cosas se desarrollen de una manera, ¿no? Y de repente, ¡pum!, sucede algo diferente. Sucede algo que no esperaban. Entonces, ¿qué es lo que los médicos dicen? Normalmente, ¿no? Es un milagro. Ya si la persona se lo atribuye a Dios o no se lo atribuye a Dios, ya tiene que ver con la visión de cada individuo. Pero ¿qué es lo que caracteriza un milagro? Algo que ocurre que no es esperado. Y esos milagros en diferentes campos, por así decirlo, han ocurrido. Es más, nadie, sea cristiano o no, me va a dejar mentir en que hay cosas que la ciencia hasta el día de hoy no tiene explicación. Suceden, pero no tienen explicación. Y los científicos dicen honestamente, esto que pasa, no tengo los ejemplos ahorita en mente, pero sé que lo he escuchado decir, esto que pasa no podemos explicarlo. Ahora, el hecho de que la ciencia no puede explicarlo, ¿lo hace irreal? No. Está ahí. Es real. Sencillamente la ciencia tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque estudia lo natural, porque estudia lo comprobable. Cuando lo vemos de esa forma, la ciencia no es mala. La verdad que la ciencia nos ha ayudado para tomar clases de teología en línea. Eso es producto de la ciencia como tal. Entonces, la ciencia no es mala. ¿Sabe lo que es malo? Lo malo es el ateísmo. Lo malo es el naturalismo. Esa filosofía, huecas y vacía, eso es lo malo. Pero la ciencia en sí no es malo. Entonces, Spinoza usa una definición de milagros que implica su tendencia contra lo sobrenatural. Supone que nada hay más allá de la naturaleza que pudiera actuar en ella, lo cual se desprende de su panteísmo. En la medida en que se enmarca a Dios a los límites de la naturaleza o se considera no existente, el milagro no puede ser visto más que como una violación del orden natural. La base del asunto es que si Dios existe, los milagros son posibles. Si nada hay más allá del universo que pueda causar que algo suceda en él, entonces es posible que sea como ellos dicen. Ahora bien, la mayoría de los científicos querrán una prueba que les demuestre que Dios existe, y eso se puede encontrar en el capítulo 2 de este libro. ¿Cuál es el capítulo 2 de este libro? Sin consultarlo. ¿Cuáles son las pruebas de la existencia de Dios del capítulo 2? ¿Algún buen estudiante? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas? La cosmovisión de, ay Dios mío, de la, se me fue. Una era el Calán, ¿verdad? De la creación.
A ver, la cosmovisión de la, sí, La- la cosmovisión de la cuesta, La- sí, cuesta, amén. La casualidad, hermano Gilson, el Calán. ¿Quién dijo el Calán? Yo dije eso. Es el Calán, hermano, está hablando ahí El lenguaje. Calán. ¿Qué es el Calán? Calán, No me venga con no la era el Calán. Calán. ¿Qué es el Calán? No era una cosmovisión que se había estudiado el día, en un martes. No No, me acuerdo bien de qué se. No, ¿de ¿No? qué es? Pero quiero que me explique qué es el Calán. ¿Qué es? No sé explicarla bien. Miren, parte de la, ya se me lo hizo, parte de la tarea de apologética es esos argumentos del capítulo 2, que son argumentos de razonamiento, estudienlo. No les voy a pedir que se los memoricen todo. A mí me gusta más el ontológico, la verdad que es mi argumento preferido para la existencia de Dios. No les digo que se lo aprendan todo, pero agarren uno, el que más les guste, porque uno no es experto en todo, agarren uno, el que más les guste y estudien a profundidad. Si ustedes quieren recursos, mire, profesor, quiero especializarme en este argumento, yo les doy referencias para que puedan seguir estudiando, pero si no podemos demostrar a Dios a través de la ciencia, tenemos dos opciones. La primera es la Biblia, fuente fundamental como todo cristiano, y la segunda es el razonamiento, ¿ya? Entonces, maneje una de esos argumentos, manéjenlos bien, sépanselo de memoria, practiquen con familiares, personas no cristianas, bueno, ese es el punto, ¿no? Pero bien, sigamos. ¿Son creíbles los milagros? Bien, si un católico dice, el santo o la virgen fulana me hizo un milagro, nosotros no negamos que el milagro sea creíble, nosotros sabemos que quién le hizo el milagro, ¿no? Pero no negamos si son falsos o no. Son reales porque hay poderes de las tinieblas que engañan a las personas. Algunas personas no niegan la posibilidad de los milagros, sino que no logran entender que haya justificación alguna para creerlo. Para ellos los milagros es absurdo, sino increíble. El gran escéptico inglés David Hume postuló este célebre argumento contra la creencia en los milagros, que fue en el video de Skinner que vimos. Un milagro es una violación de la ley natural. La experiencia firme e inalterable ha establecido estas leyes. Un hombre sabio adapta su creencia a la evidencia, ¿no? Por lo tanto, la experiencia uniforme equivale a prueba. Hay prueba directa y plena a partir de la naturaleza del hecho en contra de la existencia de cualquier milagro. Bien, en contra de la existencia de cualquier milagro. Ahora bien, ya vimos un video de Skinner explicando esto. Voy a saltarme la explicación de abajo. Quiero que ustedes mismos, con sus propias palabras, me refuten el argumento de Hume. Son 4 postulaciones. Algún voluntario. Miren, no quiero que utilicemos lo que dice el libro. Ay, ni modo, no me dejo hacerlo. Ya. Ignórenlo de abajo, ya, no hagamos trampa. ¿Alguien puede refutar estas cuatro premisas centradas en la número 4? ¿Alguien puede responder? ¿Algún voluntario? Supongamos que yo soy Hume, David Hume. Yo les digo, la experiencia humana uniforme testifica que los milagros no existen. No hay prueba directa y plena a partir de la naturaleza en contra de la existencia de cualquier milagro. La experiencia humana uniformemente testifica esto. ¿Alguien quiere responderme? ¿Algún voluntario? ¿Algún valiente? Ahora, Anthony. Sí. Bueno, pastor, yo pienso que así como el método científico no puede, ¿verdad?, comprender la existencia de Dios, y como Dios es un Dios incomprensible, así mismo los milagros ¿verdad?, que se hacen en los milagros que vemos en la comunidad cristiana,
De igual manera, muchas veces no puede ser comprendido por las leyes naturales porque es algo sobrenatural, no está basado en leyes naturales ni en leyes establecidas, es algo que un Dios sobrenatural en su poder hace. Amén. Ahora yo les respondo a ustedes. Ustedes creen en los milagros porque son cristianos. Solamente por eso, porque su filosofía dice que los milagros existen. Pero uniformemente la humanidad da testimonio que los milagros no existen. ¿Qué responden ante eso? Que eso es lo que dicen muchos escépticos también, muchos no cristianos, ¿no? No, vos crees en Dios porque sos cristiano. O vos, pero el punto no es Dios, aquí el punto es los milagros. No, vos crees en los milagros porque sos cristiano. Pero los que no son cristianos no creen en los milagros porque no hay evidencia, sencillamente. ¿Cómo responden ante eso? Bueno, pastor, usted hablaba con una de las características, ¿verdad? Que el razonamiento puede hacernos entender de que Dios existe. Pues si las leyes y la ciencia no pueden llegar a un límite, la razón me dice que algo sobrenatural tuvo que haber hecho la obra en ese hombre, porque ya la ciencia llegó a un límite y lo que pasó, el milagro que pasó en ese hombre, sobrepasó lo que la ciencia podía hacer. ¿En cuál hombre? Digo, en el hombre que recibió el milagro, ¿verdad? ¿Cuál milagro? Tiene que hablar exacto. A ver, dice la hermana Glenda, los milagros existen porque mi esposo es un milagro. No eran cristianos cuando los médicos le daban vida cuando nació. Ahí entramos a un punto. ¿Los milagros solamente le ocurren a los cristianos? Mire, Skinner hablaba justamente sobre este caso. Y mire, este es el punto. Cómo la gente confunde ciencia con filosofía. David Hume dice lo siguiente: la experiencia uniforme, mire qué exagerado, uniforme equivale a prueba. Hay prueba directa y plena a partir de la naturaleza del hecho en contra de la existencia de cualquier milagro. David Hume dice que la experiencia humana uniformemente testifica que los milagros no existen. Ahora, Skinner habla de un testimonio de cierta mujer que tenía una enfermedad y fue sanada, y hubo prueba, hermano, durante esta clase, y ahorita hermana Glenda nos está diciendo, hay pruebas de los milagros. ¿Y cuál es una prueba de un milagro? Bueno, hay un diagnóstico médico que dice, por ejemplo, que está desahuciado, está muerto. Luego, el diagnóstico, ¡pum!, se cambia. La persona está viva. Un milagro, perdón, un milagro también es, por ejemplo, esto que pasó en Turquía, después de una semana, ese niño que encuentran, que dice, ¿cómo tú has sobrevivido sin comida? Y su respuesta fue que un hombre vestido de blanco le daba de beber y comer. Eso es un milagro que en la ciencia no puede explicar cómo un cuerpo puede durar una semana sin alimento y sin agua, porque el cuerpo se deshidrata, y más en el frío que hace allí. Mire, las personas podrían hallar una explicación de por qué una persona dura 5 días sin comer y beber, porque ha pasado. Ya hay personas que han vivido de eso, ¿no? Sin comer ni beber, ya ha pasado. Pero hay algo involucrado en el testimonio. Hay involucrado un agente sobrenatural. Ahora, una persona diría, no, ese testimonio es falso porque, puede decir dos cosas. Ese testimonio es falso porque involucra algo sobrenatural, o ese testimonio es falso porque la persona, por la falta de comida y de alimento, estaba delirando y estaba teniendo alucinaciones, que eso ya ha pasado. Entonces, David Hume, como muchos escépticos, rechaza cualquier testimonio de un milagro, sin importar la evidencia que tenga, va a buscarle una explicación científica y natural. Ahora, ¿eso es por qué? ¿Porque la ciencia lo avala o por alguna otra razón? Pastor, yo creo que por el simple hecho de que la persona, por más evidencia que le mostremos, no quiere creer. No Bien. quiere creer. Entonces, eso es por la filosofía de la persona. Entonces, esto no tiene que ver con evidencia, porque mire, lo que se discute normalmente en apologética es evidencia.
Y cualquier cristiano puede venir, por yo les estaba diciendo al principio, esos documentos de sanidad, guárdenlo, si en algún momento. Cualquier persona puede decir, mira, tú no crees en los milagros, van, desahuciado, van, diagnóstico, jurado. No se sabe, no hay explicación científica qué pasó para que la persona se levante. Yo te digo, fue Dios. La persona, obviamente, en su naturaleza, en su humanidad, en su filosofía. No de seguro hay una explicación científica para todo eso. Ya, todavía nombra a mi médico, llámalo. Te va a decir que no, no hay. Ah, no, es que, no sé. ¿Me entienden el punto? Que muchas personas rechazan lo sobrenatural, y vamos a englobar un poquito más esto, no por falta de evidencia. Tenemos testimonio de gente no cristiana, de pagano, de católico, protestante, pentecostal. Estamos hablando de más de 1000 testimonios actualmente de milagros. ¿Y qué? ¿Todos esos milagros son falsos porque son sobrenaturales? ¿Solamente por eso? Y eso solamente actualmente, no estamos considerando la evidencia a través de la historia de los milagros que han ocurrido. Entonces, ¿que vas a rechazar una narrativa solamente porque incluye milagros? Porque los milagros están uniformemente en la experiencia humana. Pastor, Dios le bendiga. Disculpe, quiero añadir algo a eso de los milagros. Ya, ahorita, hermano Carlos, ahorita voy a dar la oportunidad. Hermano Antonio, en ciertos casos, puede ser que sí, en ciertos casos, pero no en todo. Hay sanidades que se han dado que ni la mente puede hacer nada. Entonces, nada, la verdad que estamos yendo de testimonio y damos gloria a Dios por eso. Hermano Carlos, sí. Sí, pues bien, ese tema de los milagros, como usted decía, los inconversos, los no creyentes a veces, o los que han estudiado mucho medicina, le es difícil, pero tarde o temprano lo llegan a reconocer, aunque sea de una forma u otra. Le voy a contar algo de mi vida, a mí mismo. A mí me sucedió en el 2014, me dieron 2 disparos, un disparo en el mismo ojo izquierdo y uno en el cuello. Yo salí en los periódicos y en la noticia en Estados Unidos. Pero en el hospital, cuando me llevan al hospital, según el registro médico, que lo tengo todo, tenía un 26% de sangre en mi cuerpo. Para mucha gente, en ese lugar que yo vivía, yo estoy muerto. Pero no obstante eso, a los 3 días de estar en intensivo, me iban a desconectar la máquina porque ya no había vida. Y según cuentan el relato, cuando iban a desconectarme, empecé a temblar y las máquinas comenzaron a sonar. Pero no obstante eso, a mí me dieron 24 infartos al corazón y no fallecí, 9 derrames cerebrales y no fallecí. Duré 1 mes y 29 días en intensivo. Cuando decían que no caminaba más, Dios me devolvió la columna vertebral porque la bala que me entró por el cuello fue en la misma columna que se me quedó. Me despertó Dios de intensivo, me arranqué todos los equipos que tenía puesto, salí corriendo por el pasillo del hospital, me tuvieron que tirar al piso, sedarme, meterme para intensivo a ponerme todo, pero amarrado de pies y manos. Duré 3 meses sin memoria. Y fue una señora de esas misioneras que van a los hospitales a orar por personas. No era familia mía, no la conocía, y oró 3 veces por mí y Dios me devolvió la memoria hasta hoy. Pero hoy en día no como nada por mi boca, me alimento por un tubo en el estómago. Y aquí estamos glorificando a Dios. Amén. Allá ellos no quieren creer. Amén. Gracias, hermano Carlos. La verdad que el hermano Carlos es un testimonio vivo y es bueno siempre dar testimonio de eso. Pero bueno, algo que tenemos a nuestro favor como buenos pentecostales es que si alguien quiere, pues le guarde las evidencias, porque a veces usted sabe que la palabra de la persona no es suficiente. Pero algo que tenemos los pentecostales es que si la gente nos pide evidencia de los milagros, tenemos evidencia. Entonces, damos gloria a Dios por eso, ¿no? Ya, ¿son científicos los milagros? Hermana Glenda, sí, dígame. Diga, pastor. Mira, mi esposo, para contarlo rapidito, mi esposo pesó 1 libra y 3/4. Y los papás estaban estudiando medicina para ese tiempo en Santo Domingo. Son puertorriqueños. Y entonces, cuando él pesó esa libra, los médicos lo desahuciaron. Ya él estaba ya desahuciado. De hecho, hay periódicos de él de Santo Domingo. Mi suegra lo tiene
periódico de él, de todo incubadora y todo con máquinas y eso, y no le daban nada de vida. Entonces llega hasta una hermana pentecostal. Mis suegros no eran evangélicos, ellos eran católicos. Cuando llega esta hermana pentecostal, le toca la puerta a mi suegro, ellos siendo médicos, le tocaron, y mis suegros abrieron la puerta, y viene esta hermana y dice que si lo puede dejar pasar, que necesita hablar con ellos. Y vienen ellos, y el papá de mi esposo, que era así tan fuertecito, pues dice, ay, ahora viene esta mujer y me va a hacer el tiempo para yo ver a mi hijo, que ya mismo se muere y no lo voy a poder. Y ella viene y le dice a ellos, solamente quiero que sepan que su hijo se va a dar y su hijo va a mover montañas y elevará montañas. Y así mismo, todavía, yo llevo 5 años casada con mi esposo, ellos son, mi suegro va a la iglesia los domingos, no se ha convertido. Mi suegra sí es una sierva de Dios. De ese tiempo, cuando pasó eso, se dio mi esposo, y para la gloria de Dios, mi suegra se convirtió al evangelio. Y honestamente es una sierva de Dios hoy día, ella es médico y ella trabaja con los adictos, y siempre tiene una palabra de Dios, un mensaje para esos adictos en Puerto Rico. Y lo que quiero hacer es decir que para todo, o sea, yo siento que para todos Dios está en control en todo momento, en cada persona. Esta mujer llegó de la nada y le dijo, tu hijo se va a dar, y él se dio, y mi esposo tiene 45 años, va para 46. O sea, para Dios no hay nada imposible, de verdad. Yo que me crié en otro lugar, estoy feliz de ser cristiana y de convertirme al evangelio, de verdad que sí. Amén. Pastor Joel, Sí. puedo decirle algo. Yo creo que Dios es un Dios que trabaja con la evidencia. Por eso nos ha dejado evidencia. Cuando Él se le apareció a más de 500 personas, tuvo 40 días para dejar evidencia. Cuando llamó a Moisés, y Moisés le dijo, oye, pero ¿a quién le voy a decir que me envió? Él le dio una evidencia para que creyera que era de parte de Dios. Mete tu mano, saca tu mano, tira la vara. O sea que Dios no nos pide que nosotros tengamos una fe ciega, sino que siempre, en todo momento, nos ha dejado evidencia. Tomás, mete tu mano. Entonces, yo entiendo que siempre nosotros como cristianos tenemos muchas evidencias para creer realmente que todo esto, pues, es cierto. Es que, amén, hermano Wilson. Mire, uno de los puntos de la apologética es derribar esta idea de que tú no necesitas evidencia de nada, crees solamente. Y mire, entiendo el buen deseo de esa frase, de ese eslogan, estimular una fe, a ver, no sé si es ciega o una fe completa, pero entiendo que tiene buenas intenciones. La cuestión es que nuestra fe tiene evidencia. Nuestra fe no es irracional, es racional. Nuestra fe no es sin evidencia, tenemos evidencia. Ahora, de que las personas no conozcan las evidencias filosóficas, históricas y todo lo demás, son otros 100 pesos. Entonces, para eso estamos en este curso, para estudiar las evidencias que hay, de eso se trata. Bien, mire, son científicos los milagros, esto ya lo hablamos al principio, así que voy a leer un poquito. Existen varios argumentos para demostrar que los milagros son contradictorios al método científico, pero veremos el que usa Patrick Noble Smith, quien objeta que el sobrenaturalista la expresión correcta es la fe racional, y los milagros son racionales, porque la fe en Dios, hay razones para creer en Dios, y los milagros también, esa sería la expresión correcta, son racionales también, porque hay razones para creer en los milagros. Lo irracional es no tener fe. Lo irracional es realmente lo irracional es no creer en Dios. Eso es lo absurdo. Y por ende lo absurdo es no creer en los milagros. Bien, dice que el sobrenaturalista usa los milagros para explicar cosas, pues la ciencia podría encontrar la explicación natural en el futuro. Su objeción puede resumirse en cómo sigue. Solo lo que tiene capacidades predictivas puede catalogarse como la explicación de un hecho. El milagro no puede predecirse. Por lo tanto, el milagro no califica como explicación de un hecho. Ahora, el afán, y vuelvo a repetir, no es de la ciencia per se, que muchas veces se enseña de esa forma. El afán es de la filosofía de las personas. Voy a ir directamente a esto. Mire,
Los milagros no se oponen a la ciencia, pero tratar de explicar los milagros mediante causas naturales es anticientífico, porque el concepto mismo de milagro es que es algo que sobrepasa lo natural. Ahora, la ciencia señala en realidad a una causa inteligente para esos acontecimientos. Entonces, todo ocurre por una causa. ¿Qué argumento es ese? Hay un argumento, no me acuerdo el nombre, pero todo ocurre por una causa. Nada viene de la nada, todo tiene una causa. Entonces, nosotros decimos que la causa de los milagros es Dios. Ahora, ¿son históricos los milagros? La ciencia no es la única disciplina que rechaza los milagros. El método histórico tampoco los acepta. Incluso hay teólogos liberales como Rudolf Bultmann que en su afán de desmitificar la Biblia rechaza los milagros que están en ella. Dice, si ocurrieran, el historiador nunca los conocería o creería. Anthony Fleay desarrolla el argumento de esta manera. Toda la historia crítica depende de la validez de dos principios. Los restos del pasado pueden usarse como evidencia para reconstruir la historia solo si presuponemos las mismas regularidades básicas de la naturaleza, sostenidas entonces como ahora. La historia, el historiador crítico debe usar su conocimiento actual de lo posible y lo probable como criterio para conocer el pasado. Creer en los milagros es contrario a ambos principios. Por lo tanto, se opone a la historia crítica. El historiador debe rechazar todos los milagros. Todo el que cree en ellos es un ingenuo y acrítico en su pensar. Este argumento no nos dice que los milagros no sean posibles, solo que son incognoscibles mediante cualquier estudio objetivo de historia. Tal como David Hume, cuyo pensamiento Anthony Fleay intenta refinar, comete el mismo error de sumar la evidencia en vez de sopesarla. ¿Qué quiere decir eso? En vez de escuchar lo que la gente tiene que decir sobre los milagros, sencillamente la rechaza. No, si tu historia tiene milagro, ya no es válida. Entonces no analiza la evidencia, sencillamente la rechaza. Dice, los dos principios históricos de Fleay son realmente una reformulación de las ideas de Hume, las cuales dicen que la experiencia uniformemente equivale a una prueba y que el hombre sabio adopta su creencia a la evidencia. Presuponer la uniformidad absoluta dirige su orientación contra todo suceso sobrenatural, impide buscar la verdad en vez de facilitarla, porque elegirle el significado que puede encontrarse en lugar de buscar. Y los hombres sabios no adaptan su creencia en eso. Entonces, miren, nosotros creemos en los milagros, sea que los haga Dios o sea que los haga el diablo, pero creemos en los milagros, creemos en lo sobrenatural. Ahora, las personas, los historiadores que hacen historia de esta forma, miren, a ver, un historiador puede hacer historia desde la fe o desde el escepticismo. Y ese es un elemento que hasta cierto punto quizás pueda afectar su trabajo como historiador, pero ese hecho de que, no, mira, yo hago historia sin presuposiciones, yo hago historia a través de la evidencia, es una falacia o un falso argumento cuando la persona rechaza cualquier historia que contenga un milagro. Entonces no está siendo objetivo, porque está poniendo su presuposición de que los milagros no existen como una base. Objetivo no está siendo. Entonces rechazar cualquier evidencia, que ya tenemos evidencia, hay evidencia histórica, esto sobra, de que los milagros han existido. Sea que lo haga Dios o no lo haga Dios, son irrefutables, porque son comprobables, se pueden comprobar. Son valiosos los milagros. Hemos demostrado que los milagros son posibles, creíbles e históricos. No violan la ciencia, no son simples mitos y pueden distinguirse aún de hechos extraordinarios. Todo esto en principio está muy bien, pero ¿cuán buenos son? ¿Podemos en verdad creer
los informes acerca de ellos? Además, ¿dónde estaríamos si creyéramos cada cosa que se cuenta de ellos? Jesús, Mahoma, Buda, no pueden todos tener la razón al mismo tiempo. ¿Qué valor puede tener los milagros si no sabemos a cuáles creer? Ahora, nosotros resolvemos esto de una manera sencilla. Si los milagros glorifican a Jesús, son de Dios. Si los milagros no glorifican a Jesús, siguen siendo milagros, pero los hizo el diablo. Nosotros respondemos de esa forma. No los negamos, simplemente distinguimos la fuente de cada milagro. David Hume planteó una segunda objeción. La evidencia histórica nunca alcanza para justificar la creencia en los milagros. Aunque pensaba que había eliminado la posibilidad de los milagros en su primer argumento, Hume propuso 4 razones para rechazar una evidencia de un milagro. Número 1, no hay suficiente número de testigos de buen carácter. Ya sabemos que sí hay. 2, la naturaleza humana exagera y haya maravillas en las cosas. Los milagros abundan entre los ignorantes. Ya sabemos que no. Los milagros tienen una naturaleza autosupresiva. Cuando examinamos las objeciones de Hume, hallamos ciertos problemas. Primero, presupone que si un milagro es presenciado por una buena cantidad de testigos que fueran ciudadanos sobresalientes, de mente sobria, bien educados y moradores de una ciudad moderna, lo creería. Pero él mismo reconoce que los milagros jansenistas, que esto era lo que hablaba Skinner, que ocurrieron en París en una época de Hume entre la clase media alta, satisfacen su criterio, pero alega. ¿Y qué tenemos para oponer a esa nube? A ver, no. ¿Y qué tenemos para oponer a esa nube de testigos, sino absoluta imposibilidad de los sucesos de la naturaleza milagrosa que ellos narran? Entonces él tenía ciertos criterios y él decía que si se cumplían esos criterios, él creía los milagros. Ahora, un grupo de personas llamados jansenistas testificaron milagros, cumplieron sus criterios, pero, no, entonces no. No, entonces simplemente es un rechazo, hermano. O sea, mire, yo digo que hasta la apologética tiene sus limitaciones. Por más buenos argumentos que podamos nosotros desarrollar, no vamos a convencer a las personas completamente. El que convence de pecado y que convence a las personas es el Espíritu Santo. Por eso la apologética es un recurso, ¿ya? Pero el que convence y todo es el Espíritu Santo. Por eso el estudio va ligado siempre a la oración, a la dependencia a Dios. Aquí no hay que, ya manejo todos los argumentos bien, vamos, los va a convencer a todos. No, solamente Dios hay que cambiar los corazones. Entonces, la última objeción de Hume respalda en realidad el caso que hemos estado defendiendo. Dijo que todas las religiones, incluso las que no son cristianas, usan los milagros para avalar lo que ellos creen. Pero si la misma clase de evidencia respaldada a todas las religiones se anulan recíprocamente y no pueden servir para ninguna. Así concluye Hume, que los milagros no pueden respaldar a ninguna religión. Sin embargo, como vimos, los milagros cristianos no son de la misma clase que los de las otras religiones. Los que respaldan el cristianismo son únicos, lo cual cambia la forma que él usa el argumento de Hume. Podemos concordar con él en lo tocante a las proclamas de milagros formuladas por religiones que no son cristianas y argumentar de esta manera. Todas las religiones que no son cristianas son apoyadas por la misma clase de milagros. Esos milagros carecen de valor probatorio porque se suprimen a sí mismos. Por lo tanto, ninguna religión que no es cristiana es respaldada por milagros. Lo anterior abre camino a un segundo argumento. Solo el cristianismo, con sus proclamas de verdad, tiene confirmación milagrosa distintiva. Parte de lo que está hablando acá es un tópico que yo no incluí en la presentación, pero está en el PDF. Recuerde que el PDF es una versión extendible de lo que se habla en clase, ¿ya? Así que para que lo puedan leer. Solo lo que posee confirmación milagrosa distintiva es verdadero, por lo tanto el cristianismo es verdadero y todos los puntos de vista opuestos son falsos. De modo que los principios de Hume nos conducen directamente a confirmar al cristianismo mediante su milagro, donde hay testimonio válido, hechos extraordinarios, los milagros son de gran valor. Así que encontramos que el cristianismo tiene evidencia y más testigos
presenciales y cercanos a la época en que sucedieron los hechos, que todas las otras religiones. Además de esto, ninguna religión ofrece la clase de milagro que el cristianismo puede proclamar. Ninguna otra religión posee registro de profecía específica, revelación divina, como lo que es la Biblia, y ninguna otra religión tiene algún milagro comparable en grandeza y testimonio a la resurrección de Jesucristo. El próximo capítulo se concentrará en la evidencia histórica específica de este hecho. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para concluir? No. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Amén. Entonces, la próxima clase que tienen es sobre Jesús. ¿Qué evidencias históricas tenemos de la existencia de Jesús? Y tiene que ver todo, ya la resurrección, vida y hechos, eso lo van a ver el día viernes. Hay un libro que yo quiero recomendarle. No, a mí no me toca dar ese tópico, le toca dar al hermano Juan, pero hay un libro que yo quiero recomendarles sobre la resurrección. Que mire, la resurrección ya incluye cuestiones de milagro. A ver, permítame un momento. Hay un libro que yo quiero recomendar. Cuenta de luego ando un poquito medio loca. A ver, permítame un momento. ¿Qué pasa? A ver. El libro que yo quiero recomendar es específicamente sobre la resurrección. A ver. Este de acá. Se llama Fe razonable, apologética y veracidad cristiana de William Lane Craig, publicado por Publicaciones Querigma, y tiene un tópico sobre Cristo, específicamente sobre la resurrección de Jesús. Hay antecedentes históricos, está bien documentado, está bien escrito, así que se lo recomiendo. Fe razonable, apologética y verdad cristiana. Ese quiero recomendarle para este tema de resurrección. Y hay otro que está en español, pero eso no lo tengo en logo. Se lo voy a mandar ahorita al grupo de WhatsApp. Así que sobre la resurrección. Los dos libros son muy buenos y creo que la resurrección como piedra cardinal del mensaje del Evangelio es muy importante estudiarlo bien. Así que, bien, hasta aquí concluimos nuestra clase. Vamos a orar, hermano, y vamos a dar gracias, porque con cada lección estamos aprendiendo cosas nuevas y yo sé que en un punto vamos a utilizarlas y la vamos a utilizar para la gloria del Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor amado, por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús te doy gracias por los medios, los recursos que nos das, Señor amado, para poder estudiar tu palabra, poder aprender y conocer cada día más. Te pido, Señor, bendigas a cada estudiante, los guardes, Señor amado, en tu ala poderosa, Señor amado, en ti, Señor, guárdalos, protégelos en tu amor, Señor amado. Padre, que puedan tener un buen descanso, ayúdales a crecer en el estudio de tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor amado, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir por privado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga.